Hoy vamos a hablar del representante oficial del estilo de juego tiki-taka que llevó a España a ganar un mundial y 2 Eurocopas de manera consecutiva. Además de ser valorado como uno de los mejores centrocampistas del planeta, también formó parte, junto a Iniesta y Messi, del tridente de ensueño que fue el pilar del que sigue siendo considerado como uno de los mejores equipos que ha pisado un campo de fútbol hasta la fecha. Así es, hoy, en Historias de Venom, vamos a hablar del actual entrenador del Barça, Xavi Hernández. Vamos a descubrir quién es, cómo ha sido su trayectoria y si está capacitado o no para convertir de nuevo al Barça en el mejor equipo del mundo, esta vez como entrenador. Xavi Hernández Creus nació y creció en Terrassa el 25 de enero de 1980. Se crió rodeado de 5 hermanos y hermanas en el seno de una familia amorosa. Sus padres, Joaquín Hernández y María Mercè Creus, eran apasionados por el fútbol desde antes de que naciera Xavi, especialmente su padre, Joaquín, que supo desde el primer momento que su pequeño iba a convertirse en futbolista, ya que él había sido futbolista también y le trasladó su pasión por este deporte. Pero fue su madre la razón por la que se mantuvo siempre en el equipo culé. Joaquín Hernández inició su carrera en el Terrassa y cuando cumplió sus 18 años llegó a ser parte del primer equipo del Sabadell. Pasó por algunos clubes a lo largo de su gran trayectoria futbolística y en algún punto fue miembro del Barça, club al que apuntaría su hijo años después. Al retirarse de la actividad deportiva, Joaquín decidió que sería entrenador profesional, por lo que después de su respectiva formación, entrenó a varios equipos catalanes por los siguientes años, algunos de ellos en tercera división. Desde muy pequeño, Xavi tomó a su padre como ejemplo a seguir, como su mentor, y junto con sus hermanos, jugaban al fútbol incluso antes de aprender a gatear. Xavi demostraba pasión y talento hacia este deporte desde la cuna, así que no pasó mucho tiempo hasta que fichó por su primer club de fútbol. Tenía tan solo 6 años cuando empezó su formación profesional en la cantera del Terrassa, lugar donde su padre ejercía como coordinador. Gracias a la gestión de su padre y sus contactos, Xavi no tuvo dificultades para iniciar a construir su futuro a la par que empezaba la escuela. Cuando al fin cumplió 11 años, sus padres se dieron cuenta que Xavi ya destacaba lo suficiente en el Terrassa y era hora de dar el siguiente paso. Tras una prueba, logró impresionar a los cazatalentos del Barça e ingresó en la Masía en 1991, el lugar donde vivían las futuras estrellas del Barça que no venían de la ciudad condal. Desde sus comienzos en el club, Xavi demostró su talento innato en el campo, además de su determinación y liderazgo. Ese mismo año debutó en las categorías inferiores y comenzó a desarrollar sus cualidades como el mejor centrocampista que nadie jamás ha presenciado. A pesar de que su posición inicial fue de delantero centro, debido a su baja estatura, pasó a medio centro organizador, y aunque al principio él no quería, esa acabó siendo la mejor decisión que pudo haber tomado. Era su hábitat natural. Joan Vilà, uno de sus primeros entrenadores en el fútbol base, le recomendó observar detenidamente todas las acciones de Guardiola en el campo, y así aprender de ellas. Y Xavi no tuvo problema en seguir el sabio consejo de su entrenador, más que nada porque Josep Guardiola era uno de sus grandes ídolos de la infancia. Al establecer a Guardiola como su maestro y rol a seguir, Xavi experimentó un progreso tan meteórico que el propio Pep dijo alguna vez al verlo desde la banda en un partido de juveniles: "Este chaval nos va a jubilar a todos". Quedó tan impresionado con el desempeño del joven como cualquier otro que lo viera. Era indiscutible que Xavi iba a convertirse en una leyenda. Su predisposición y habilidad para aprender cosas rápidamente, sumada a su increíble madurez para alguien de tan corta edad, fue lo que le llevó a pasar del juvenil al Barça B en la temporada 1997-1998, y como era de esperar, se convirtió en el cerebro del equipo. Su gran potencial no pasó desapercibido, pues era casi imposible no notar que ese joven tenía mucho más que dar. Entonces, el entrenador del Barça de ese momento, Luis Van Gaal, lo ascendió al primer equipo sin dudar ni un segundo. Allí, Xavi debutó con el Barça el 18 de agosto de 1998 en un partido que jugaba contra el Mallorca para la Supercopa de España. Y no le bastó solo con ser titular, sino que además se presentó al mundo entero marcando el único gol del Barça en el minuto 16. Está claro que Xavi inició con el pie derecho. Demostró que, sin importar su baja estatura o su pequeña complexión, era un profesional en la conducción y protección del balón, además de tener también gol entrando desde la segunda línea. Un par de meses después, Van Gaal lo hizo debutar en la Liga el 3 de octubre frente al Valencia, un partido que el Barça ganó 1-3. El equipo culé volvía a despertar la esperanza de la gente, y con Xavi en él, un Barça alicaído peleaba por salir de la 10ª posición de la tabla. Pero las sorpresas no iban a acabar aquí. El Barça acabó ganando la Liga gracias a un gol de Xavi, dándoles el título liguero de la temporada 1998-1999 al equipo azulgrana.
Aquel fue su segundo título profesional. Un poco antes había ganado el Campeonato del Mundo Sub-20 que fue disputado en Nigeria. Con la llegada de la temporada 1999-2000, Xavi se consolidó en el primer equipo después de que Guardiola sufriera una grave lesión que le impidió mantener su nivel habitual, y el joven Xavi aprovechó la oportunidad y pudo notarse un cambio mejor en su juego a partir de ese momento. Con Guardiola fuera de los terrenos de juego, Xavi dio un paso al frente. Este crecimiento lo llevó a debutar con la selección absoluta ante los Países Bajos el 15 de noviembre del año 2000, y a partir de ese instante, Xavi fue un fijo en las convocatorias de la selección y regularmente defendió los colores de España, mientras que en el Barça no perdió su credibilidad con ninguno de los entrenadores que iban pasando, desde Van Gaal, Reixac, Radomir Antic hasta Frank Rijkaard. La carrera de Xavi estaba un poco estancada. A pesar de que jugaba bastante, el Barça no era un club ganador y tampoco la selección era un equipo ganador. De hecho, en el 2004, para la Eurocopa, Xavi no jugó ni un solo minuto en la temprana eliminación de España, pero Laporta había llegado al Barça hacía un año y las cosas estaban a punto de cambiar. Y justo cuando venía lo mejor para el club tras muchos años malos, a finales del 2005, Xavi sufrió una grave rotura de ligamentos en su rodilla, por lo que tuvo que decirle adiós a la temporada. Y fue entonces cuando el Barça ganó la Liga y la Champions ante el Arsenal en París. Tras su recuperación, Xavi no podía esperar para volver al terreno de juego, y cuando lo hizo, regresó completamente renovado y con ganas de aprovechar el buen momento culé. Luis Aragonés, que confiaba plenamente en él y estaba muy feliz de que se hubiera podido recuperar bien, convocó a Xavi para el Mundial de Alemania 2006. La selección española, que ganó los 3 partidos de la primera fase, acabó siendo eliminada por la Francia de Zidane en los octavos de final. Tras otra decepción, Xavi regresó al Barça para vivir 2 temporadas sin títulos. La magia de Ronaldinho se había agotado, la destreza de Xavi no era suficiente para el equipo y los excepcionales proyectos de Rijkaard parecía que la única etapa buena del club había venido justo en el momento de su lesión y que nunca iba a poder celebrar títulos en el terreno de juego. Pero entonces llegó la final de la Eurocopa del 2008, que se disputó el 29 de junio en Austria, y España se enfrentó a Alemania en un partido que marcó la historia. Al inicio parecía que los alemanes dominaban el juego, pero momentos después España se sacudió los nervios y tomó el control del campo, en un partido que se acabó ganando y permitió a España ganar su segunda Eurocopa tras 44 años en blanco. La actuación de Xavi fue espectacular y se consagró. Recibió el premio al mejor jugador del torneo y a partir de ese momento Xavi se convirtió en un jugador de talla mundial. Como yo, si le das like al vídeo y te suscribes al canal. Pero la cosa para Xavi se ponía cada vez mejor. En la temporada 2008-2009, Xavi fue protagonista, junto con Iniesta y Leo Messi, de sin duda la mejor temporada de la historia del FC Barcelona. Lograron lo que parecía imposible en el mundo del fútbol, obtuvieron el triplete y el sextete al conquistar los 6 torneos en los que participaba el Barça. Ganó la Liga Española, la Copa del Rey, la Champions, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes. Las únicas palabras que logran expresar lo que todo el mundo sentía en aquel momento fueron las de un periodista que afirmó: disfruten de este equipo mientras juega, porque será muy difícil y tal vez imposible que vuelva a aparecer un equipo similar. Xavi había tocado la cumbre, pero a él le faltaba una cosa más y no se iba a rendir hasta conseguirla. Iba a convertir a España en campeona del mundo. Y entonces llegó el Mundial de Sudáfrica del 2010. A pesar de sufrir una derrota inicial frente a Suiza, la selección española no se desanimó y se mantuvo fiel a su estilo. No volvieron a perder ni un solo partido hasta plantarse en la final, y la ganaron con un gol de Don Andrés Iniesta en la prórroga. Tras muchos años sin pasar de cuartos, España por fin se coronó como campeona del mundo. El Barça y la selección seguirían ganando unos años más, pero pronto empezaría el declive. La marcha de Pep Guardiola del Barça, excusándose en que el ambiente del vestuario estaba ya muy cargado, entre otras cosas por un supuesto lío de faldas entre Xavi y Carles Puyol, que resumiendo y según cuenta la web Fútbol Primera, en 2012 los dos capitanes del Barça estaban interesados en Núria Cunillera, y parece ser que Puyol intentó arrebatarle la novia a Xavi justo cuando esta relación empezaba. Todo esto fue afectando al equipo y Xavi poco a poco fue asumiendo un rol más secundario. Ya con 34 años, el jugador no era titular indiscutible. Además, en el Mundial de 2014, Xavi fue suplente, España fracasó estrepitosamente y esa fue la última vez que el catalán fue a la selección. Finalmente, Xavi se despidió del Barça en la temporada 2014-2015 con otro triplete en el club azulgrana y se marchó a Qatar, donde jugó con el Al-Sadd durante 4 años. Muchos dicen que Xavi se fue a Qatar debido a que su padre hizo una mala gestión de su dinero y necesitaba obtener ingresos para sanear sus cuentas. La empresa inmobiliaria del Blaugrana tuvo en esa época un descenso en los ingresos del 40%. Tal y como comenta un amigo de la familia, el padre de Xavi siempre lo ha asesorado muy mal en el mundo de los negocios. Le animó a comprar un suelo en Terrassa que se ha tenido que comer con patatas por la crisis.
Al parecer, en esos momentos previos a llegar a Qatar, Xavi pidió consejo a Piqué e Iniesta para que le ayudaran con su negocio, ya que ellos sí han sido exitosos en ese aspecto fuera del fútbol. Finalmente, y volviendo al terreno futbolístico, con el equipo asiático disputó 92 partidos, anotó 22 goles y conquistó 4 títulos nacionales, además de ver nacer a su hija Asia. Con una familia en la que concentrarse y muchos años de trayectoria, Xavi decidió que finalmente su tiempo como jugador había terminado. Anunció su retirada definitiva en mayo del 2019, pero no se despidió por completo del deporte, ya que iniciaba automáticamente una nueva etapa como entrenador. Fue nombrado entrenador del club Al-Sadd y en solo 3 años conquistó 7 títulos. Esto llamó la atención de otros clubes, pero una parte del corazón de Xavi pertenecía eternamente al Barça, hasta que en noviembre del 2021, y tras varias negativas por parte de la leyenda blaugrana a entrenar al Barça, Xavi fue oficialmente nombrado el nuevo técnico del primer equipo del FC Barcelona. Ha quedado claro que Xavi Hernández se ha merecido el título del mejor pasador de la historia, y sabemos que su trayectoria con el Barça no ha terminado todavía. La pregunta es, ¿está Xavi capacitado para ser el entrenador del Barça y llevarlo a lo más alto? ¿Qué te ha parecido la historia del actual entrenador? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Espai Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.